¿Todavía estás ahí viendo el video? ¿Sabías que Jesús ama mucho a los niños? Sí. Y Él dijo que el reino de los cielos es de ellos. Y si tú también quieres tener un corazón puro, alegre y lleno de fe, escribe en los comentarios. Y no te olvides de hacer clic en el botón rojo de suscribirse. Sí. Aquí en la Biblia Divertida tenemos muchas historias lindas y canciones que te van a encantar. Activa la campanita, dale like al video y comparte con tus amiguitos también, porque aquí aprendemos todos juntos con alegría y con el amor de Jesús. Prepárense para una historia asombrosa que nos enseña cómo un corazón abierto puede cambiarlo todo. En el antiguo margen este de Macedonia, entre rutas comerciales y colinas silenciosas, se alzaba la ciudad de Filipos, una colonia romana marcada por calles de piedra, mercados agitados y santuarios dedicados a dioses extranjeros. Era el tiempo del dominio de Roma, cuando la paz impuesta por el imperio contrastaba con la inquietud espiritual de muchos corazones. Entre los ciudadanos, respetables de la ciudad, había una mujer de rasgos firmes y postura discreta, Lidia, comerciante de púrpura, conocida por su honestidad y disciplina. Sus telas eran disputadas por los ricos, pero su alma anhelaba algo que los dracmas y contratos no podían saciar. Ella venía de la ciudad de Tiatira, pero hacía años que se había establecido allí, lejos de los dioses de plata, buscando un Dios vivo que su conciencia le decía que existía. Los sábados, cuando el comercio descansaba y los gritos de los vendedores cesaban, Lidia caminaba hasta el río Gangites, fuera de los muros de la ciudad, donde un pequeño grupo de mujeres se reunía para orar. Ningún templo cubría sus cabezas, ninguna sinagoga los albergaba, pero allí, a la sombra de las higueras, los cánticos subían y la fe era sin adornos. Algunas hablaban del Dios de Israel, otras simplemente escuchaban. Había quien recordaba historias de mujeres fuertes de la fe, como María, la joven virgen de Nazaret, que habría dado a luz al hijo de Minesi. Dios y los niños, curiosos, preguntaban si aquello era realmente cierto. Lidia escuchaba en silencio, con los ojos atentos, el corazón dividido entre el escepticismo aprendido y una sed que crecía con cada encuentro. En aquel día en particular, el aire parecía diferente. El sol no era más caliente de lo habitual, pero había algo en la brisa que soplaba del sur, como si trajera novedad. 4 hombres habían llegado a la ciudad aquella semana, viajeros discretos, pero con ojos decididos. Entre ellos, Pablo, de habla fuerte y rostro marcado por el tiempo; Silas, sereno como un escriba; Timoteo, aún joven, pero atento como quien lleva un legado; y Lucas, cuyos ojos examinaban todo como quien graba memorias para la posteridad. Ellos no traían telas ni especias. Sus palabras, sin embargo, tenían un peso mayor que el oro. Cuando se acercaron al grupo de mujeres junto al río, el silencio cayó lentamente, no por imposición, sino por expectativa. Fue Pablo quien habló primero. No se presentó con títulos, sino con una historia. Habló de un hombre llamado Jesús, nacido de una mujer común, María, en una aldea sin importancia, en un tiempo de opresión. Contó cómo esa mujer, aún adolescente, aceptó llevar en su vientre al Hijo del Altísimo, aun sabiendo el precio que pagaría a los ojos de los hombres. Habló de coraje, de fe sin explicaciones. Las palabras flotaron en el aire como brasas silenciosas. Para Lidia, no era solo una fábula piadosa más. Algo se movió dentro de ella, como si todas las oraciones susurradas junto al río encontraran una respuesta repentina y viva. Su mirada permaneció fija en Pablo, pero su corazón parecía hablar con otra voz. Cuando él continuó, describiendo cómo Jesús vivió, enseñó y murió crucificado, Lidia sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros y, al instante siguiente, desaparecer. No era emoción pasajera, era como si su alma, tantas veces inquieta, por fin hubiera encontrado reposo. Pablo dijo que él resucitó, que la muerte no lo retuvo, y que ahora todos los que creyeran, judíos, griegos, ricos, pobres,
podían tener acceso al Dios vivo. Fue entonces cuando algo sucedió. Nadie lo ordenó, nadie la persuadió, pero Lidia, ante las mujeres y los viajeros, se levantó en silencio. Sus ojos brillaban con lágrimas que no venían del dolor, sino de la certeza. Ella creyó, como María. Ella dijo sí, y en aquel mismo día, bajo las aguas tranquilas del río, ella fue bautizada. Después del bautismo, algo cambió en los ojos de Lidia. Era solo la alegría de un rito cumplido, sino la serenidad de quien finalmente comprendió su lugar en el mundo. Cuando regresó a casa, sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de reverencia. Su residencia, amplia y bien cuidada, olía a lavanda seca y madera recién pulida. Era allí donde ella trabajaba, allí donde recibía clientes y mantenía su rutina disciplinada. Pero, en aquel fin de tarde, mientras el cielo se teñía de dorado, ella miró sus tapices y muebles como si los viera por primera vez. Todo le parecía menos importante. La casa era hermosa, pero ahora necesitaba servir a algo mayor. Fue entonces cuando, con firmeza y sin dudar, invitó a los 4 hombres a hospedarse con ella, no como huéspedes ocasionales, sino como hermanos de fe. Los vecinos se extrañaron. Algunos clientes evitaron las puertas por un tiempo. Otros, curiosos, se detuvieron a observar a los hombres que ahora se reunían allí. Pero Lidia no se preocupó. La casa rápidamente se transformó en un punto de encuentro. El olor a tinte púrpura se mezclaba con el sonido de oraciones. Las paredes, antes silenciosas, comenzaron a resonar con cánticos y palabras que muchos en la ciudad jamás habían oído. Lucas escribía en silencio, registrando lo que veía. Timoteo escuchaba atentamente a los nuevos conversos. Silas oraba con fervor, y Pablo enseñaba con autoridad, como quien conocía las Escrituras desde antes de nacer. Fue allí, entre cojines, cántaros de aceite y telas dobladas, donde nació la primera iglesia cristiana en Filipos. En aquellos primeros días, Lidia se convirtió en una columna. No hablaba mucho, pero su presencia era firme. Muchos acudían a ella buscando consejo. Mujeres de la ciudad, amas de casa o vendedoras de frutas, comenzaron a reunirse allí, movidas no solo por la fe, sino por una curiosidad sincera. Y allí, entre compartir y oraciones, se hablaba de otros milagros. Lidia escuchaba atentamente las historias traídas por Pablo, como la de la mujer de Sunem, una extranjera, como ella, que había acogido a un profeta sin pedir nada a cambio. La mujer que, incluso ante la muerte de su propio hijo, buscó al hombre de Dios con fe inquebrantable. Lidia escuchaba y sus ojos se fijaban en el suelo, como si cada detalle tocara un rincón olvidado de su alma. En aquella historia, había algo que la marcaba profundamente. No solo el milagro final, sino la actitud silenciosa de la tsunamita. Su decisión de actuar cuando todos esperaban que se derrumbara. Su fe en medio de la tragedia. Para Lidia, esto no era solo una lección, era un espejo. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces ella también había elegido el silencio ante la frustración? ¿Cuántas veces había sentido que algo le faltaba, pero había fingido que todo estaba bien? Ahora, sin embargo, todo cambiaba. Su fe ya no era solo una búsqueda solitaria, era un testimonio. Como la tsunamita, ella quería ser recordada no por su dolor, sino por su confianza en Dios. Y día tras día, aquella casa se convertía en una especie de memorial vivo, de curación, de enseñanza, de nuevos comienzos. Medio, CTA sutil. La fe de Lidia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor de Dios pueden brillar. ¿Están listos para descubrir cómo? Pero la paz no duraría mucho. Filipos, aunque acostumbrada a extranjeros, no veía con buenos ojos discursos que cuestionaran sus tradiciones religiosas. Y la creciente influencia de Pablo pronto atrajo miradas desconfiadas. Fue durante una caminata en las cercanías de la ciudad que todo cambió. Una joven esclavizada, conocida por tener espíritu de adivinación, comenzó a seguir al grupo. Durante días, ella gritaba por las calles, llamando la atención sobre los siervos del Dios Altísimo. La gente se divertía, algunos se irritaban, pero Pablo vio más que un espectáculo, vio opresión espiritual. Y un día,
cansado de aquello, se dio la vuelta y ordenó, con autoridad: «En el nombre de Jesucristo, sal de ella». La ciudad se detuvo. La niña cayó en 1900. Silencio. Y los hombres que lucraban con ella se pusieron furiosos. La prisión llegó rápida, casi sin juicio. Pablo y Silas fueron llevados al centro de la ciudad, golpeados públicamente y encerrados en una celda oscura, bajo severas órdenes del carcelero. Cadenas pesadas sujetaron sus pies al suelo de piedra. La celda olía a moho y a sangre seca, pero lo que resonó allí dentro aquella noche no fueron gemidos de dolor, fueron cánticos, himnos, oraciones. Los otros presos escucharon, sin entender, pero había algo en aquellas voces que desafiaba la lógica del dolor. Lidia supo de la prisión al final de la tarde, y mientras muchos retrocedieron, temiendo involucrarse, ella reunió en su casa a los hermanos y oró. El fuego de la fe que se había encendido en su corazón ahora ardía con aún más intensidad. En medio de la noche, la ciudad entera tembló. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y el carcelero, invadido por la desesperación, ya se preparaba para quitarse la vida, seguro de que todos habían huido. Pero Pablo gritó: «No te hagas ningún daño, estamos todos aquí». La luz de las antorchas reveló a los prisioneros de pie, intactos. El carcelero cayó de rodillas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta fue clara: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa». En aquella madrugada, el hombre lavó las heridas de los apóstoles y los llevó a su casa, donde toda la familia creyó y bautizada. Y una vez más, la fe se extendía en silencio, como fuego en paja seca. Y si estás escuchando este relato, quizás este también sea el momento de abrir tu corazón. A veces, todo lo que Dios necesita para comenzar algo nuevo en tu vida es un espacio, como aquel río en Filipos, como la sala sencilla de la casa de Lidia, un lugar donde Él pueda entrar, hablar, transformar. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre lo que aún puede suceder hoy, en cualquier lugar, con cualquier persona que elige creer. Tras la liberación, Pablo y Silas no abandonaron la ciudad de inmediato, fueron directamente a la casa de Lidia. Era allí donde sabían que encontrarían descanso, consuelo y dirección. La casa estaba llena, los hermanos esperaban ansiosos, y cuando los dos entraron, con los rostros aún marcados por los hematomas, fueron recibidos con lágrimas y alabanza. No hubo lamento, hubo gratitud, como un campo después de la lluvia. La fe de la comunidad se renovaba con cada gesto, cada palabra. Lidia, en silencio, preparaba el pan y servía el vino. En aquel momento, ella no era solo la dueña de la casa, era un cimiento, la primera en creer, la primera en servir, la primera en mantener firme la llama que ahora iluminaba toda una ciudad. El tiempo pasó, los hombres siguieron viaje, la persecución continuó en otras formas, pero la semilla había sido sembrada. Y, curiosamente, en los años siguientes, cuando las iglesias de Asia comenzaron a surgir, en Éfeso, en Esmirna, en 1900 Tiatira, muchos recordaban cómo todo había comenzado, de una mujer que abrió su casa y su corazón. Cuando Juan, ya anciano, escribió cartas a las 7 iglesias en nombre de Jesús, no citó a Lidia directamente, pero la esencia de su fe estaba allí, en el llamado al primer amor, en la promesa de recompensas, en la invitación a abrir la puerta y dejar que el Salvador entrara, pues fue eso lo que ella hizo. Y, por eso, su historia trascendió los siglos. Años después, muchos de los que se habían reunido en aquella casa ya no estaban en Filipos. Algunos habían partido con los apóstoles. Otros fueron perseguidos o dispersados por causa de la fe. Pero la casa de Lidia seguía allí, discreta entre las piedras gastadas de la ciudad. Ya no era solo una vivienda, era un hito silencioso. Visitantes que venían de lejos preguntaban por ella. Algunos entraban con reverencia, tocando las paredes como si allí aún resonaran las voces de aquellos primeros días. Para muchos, era el símbolo de cómo una
única elección puede alterar el curso de una comunidad entera. Lidia, ahora más anciana, caminaba con pasos lentos, pero con los ojos aún firmes. Los mismos ojos que, aquel día junto al río, se habían encontrado con la verdad. Su nombre no estaba grabado en placas. Ninguna calle llevaba su historia, pero los hermanos de la fe la citaban con respeto, en cartas, en las oraciones, en los recuerdos transmitidos a las generaciones. Ella era siempre mencionada como la mujer que creyó primero, que abrió camino donde no había sendero. Y aunque no buscara reconocimiento, el impacto de su fe seguía multiplicándose. Cierta tarde, una joven comerciante se sentó a su lado, en el mismo banco de piedra donde Lidia solía escuchar las escrituras. La joven, afligida, buscaba respuestas a dudas que parecían no tener fin. Lidia solo sonrió, señaló el río a lo lejos y dijo: «Fue allí donde mi vida comenzó de verdad. A veces, todo lo que necesitas es escuchar con el corazón abierto». La noche cayó, lentamente, como un velo sobre los tejados de Filipos. Dentro de la casa, algunas lámparas aún ardían. Un grupo pequeño se reunía, ahora liderado por otros hermanos. Lidia ya no hablaba mucho, pero su presencia aún llenaba el ambiente. De vez en cuando, alguien le pedía que contara la historia de cuando Pablo apareció por primera vez. Y ella la contaba, sin exageraciones, sin florituras, solo la verdad. Y al final, siempre decía: «El Señor me abrió el corazón, y lo que Él comenzó en mí, nunca más se detuvo». Era simple, era grandioso, porque aquello que nace de la fe verdadera no se apaga con el tiempo, se extiende, se fortalece, permanece. El último registro que se tiene de Lidia no menciona su muerte, ni su edad. Los relatos cesan, pero los frutos no. Las iglesias florecieron por toda la región. Los escritos de Pablo circularon entre los hermanos, y la pequeña comunidad de Filipos creció en número, fe y coraje. Pero todo comenzó allí, con una mujer, un río y una decisión. No pudo borrar su huella, porque no fue hecha en piedra o tinta, sino en el espíritu de todos los que vendrían después. Lidia no necesitó monumentos. Su herencia estaba viva, latiendo en los corazones que seguían creyendo, enseñando, sirviendo. Final. C.T.A. Sutil. La historia de Lidia nos enseña que un solo corazón abierto puede iniciar algo grandioso. ¿Quieres que tu corazón también sea parte de esta historia? Si esta historia ha tocado tu corazón y ha reforzado tu valor al caminar con fe, gratitud y compromiso, comparte este relato con tu familia o comunidad. Deja en los comentarios una promesa que estás dispuesto a cumplir, por grande que sea, y cómo pretendes honrarla. Fortalezcámonos mutuamente. Las siguientes son traducciones individuales de los párrafos que enviaste como fragmentos adicionales. En un día de descanso en Filipos, Pablo y sus compañeros de viaje, Silas, Timoteo y Lucas, fueron al río donde algunas mujeres se reunían para orar. Sin templos cercanos, aquel espacio sencillo se había convertido en un lugar sagrado de búsqueda de Dios. Pablo comenzó a predicar sobre Jesús, hablando con sinceridad y amor sobre el sacrificio y la resurrección del Salvador. Una de esas mujeres era Lidia, que escuchó atentamente cada palabra. En ese instante, algo poderoso sucedió en su interior. El Señor le abrió el corazón para que comprendiera la verdad. Aquel momento muestra que Dios puede alcanzar cualquier corazón dispuesto, incluso a la orilla de un río, incluso en medio de la rutina. Después de predicar el Evangelio en Filipos, Pablo y Silas fueron injustamente arrestados, golpeados y encerrados en una celda oscura. Aún heridos, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas y a orar. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo puertas y soltando cadenas. Pero en lugar de huir, se quedaron y consolaron al carcelero, quien, emocionado, preguntó cómo podría ser salvo. Aquella noche, él y toda su familia fueron bautizados. La prisión se transformó en un altar y el sufrimiento se convirtió en testimonio. Esta historia enseña que la fe verdadera
puede transformar cualquier lugar, incluso el más oscuro, en luz y esperanza. Después de su conversión, Lidia no se quedó quieta. Usó lo que tenía, su casa, para servir a Jesús y acoger a los misioneros. Su hogar, antes un lugar de trabajo y descanso, ahora se transformaba en un refugio espiritual, donde oraciones, enseñanzas y comidas eran compartidas entre hermanos en la fe. Allí nacía la primera iglesia en Filipos. Este ambiente de hospitalidad y servicio se convirtió en el símbolo de la nueva vida de Lidia, una mujer que pasó de comerciante a madre espiritual de muchos. La historia nos enseña que no importa el tamaño de nuestra casa o quiénes somos, si abrimos el corazón, Dios puede usarla como un templo de amor. María, que recibió con fe la misión de ser madre de Jesús, también fue testigo de la parte más dolorosa de esa misión, ver a su hijo crucificado. A los pies de la cruz, ella no huyó ni se rebeló. Permaneció allí, firme, silenciosa, pero llena de dolor y fe. Jesús, aún sufriendo, la miró con amor y la confió al cuidado de Juan, mostrando que su preocupación por su madre nunca dejó de existir. Esta escena es un retrato profundo del amor incondicional de una madre y de la fidelidad de una sierva que no abandona el llamado, incluso en medio del sufrimiento más intenso. Cuando su hijo murió repentinamente, la mujer tsunamita enfrentó el mayor desafío de su vida. En lugar de lamentarse o desesperarse, corrió hacia el profeta Eliseo, clamando por ayuda con el corazón desgarrado, pero lleno de fe. Ella no aceptó que aquella fuera la última palabra. Su actitud nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, es posible correr hacia Dios y esperar un milagro. La fe de la tsunamita fue tan grande que Dios respondió su oración y devolvió la vida a su hijo. Una mujer común se convirtió en heroína espiritual por su perseverancia ante el dolor. En el 1900, libro de Apocalipsis, Jesús aparece en visión gloriosa a Juan, con ojos como fuego y voz como muchas aguas, pidiéndole que escriba cartas a las 7 iglesias. Cada carta es personalizada, revelando que Jesús conoce cada detalle del corazón humano, los aciertos, las fallas, los peligros y las promesas. Al llamar a los fieles de vuelta al amor, a la fidelidad y al arrepentimiento, Jesús no reprende con ira, sino con ternura. Él dice, «Estoy a la puerta y llamo». La historia muestra que Jesús hoy sigue hablando a nuestros corazones, esperando que abramos la puerta para vivir con Él una vida de verdad, amor y eternidad. Lidia no era solo una comerciante que vendía telas caras. Ella era una mujer con una rutina llena de desafíos. Todos los días, se levantaba temprano, cuidaba del negocio y trataba a sus ayudantes con gentileza, mostrando liderazgo y amor. Pero a pesar de su aparente satisfacción, su corazón guardaba una inquietud, una sed profunda por algo mayor, por una verdad que pudiera dar sentido a su vida. Al reunirse con otras mujeres para orar, buscaba esa respuesta. La llegada de Pablo y la predicación sobre Jesús fueron como una luz que brilló en su alma, iluminando caminos que ella aún no conocía. Su fe fue un despertar lento, dulce y lleno de esperanza. La maternidad de María fue una aventura llena de sorpresas y desafíos. Desde el anuncio del ángel, su vida cambió para siempre. Tuvo que confiar en Dios sin entender todos los detalles, viajando hasta Belén y dando a luz en un establo sencillo. Criar a Jesús con amor y protegerlo de los peligros, como el plan del rey Herodes, mostró su fuerza silenciosa y su entrega total. Aún sin comprender plenamente la misión divina de su hijo, María guardaba cada palabra y momento en su corazón, como una guardiana de la esperanza. Su fe fue probada al extremo en la cruz, cuando vio el sufrimiento de Jesús, pero ella permaneció firme, mostrando que el amor verdadero nunca se rinde. La tsunamita es un ejemplo de fe que actúa, que no se rinde a la desesperación incluso ante la mayor tristeza, la pérdida de un hijo. En lugar de aceptar el fin, corrió a buscar ayuda, enfrentando el miedo y la incertidumbre. Su actitud nos muestra que la fe no es solo creer pasivamente, sino confiar y actuar con esperanza.
el encuentro con Eliseo y la oración fervorosa del profeta abrieron el camino al milagro. Esta historia nos recuerda que, cuando confiamos en Dios con el corazón abierto, Él puede realizar lo imposible, dando nueva vida donde parecía haber solo muerte. Las cartas que Jesús envió a las 7 iglesias son más que mensajes antiguos. Son invitaciones para que cada cristiano de todas las épocas mire hacia adentro y se renueve. Jesús conocía las dificultades que cada iglesia enfrentaba, el cansancio, las tentaciones, el desánimo, y hablaba con autoridad y ternura. Los llamaba a reavivar el amor que los unió al principio, a ser valientes ante la persecución y a rechazar enseñanzas erradas que podrían apartarlos del camino. Al decir, «Estoy a la puerta y llamo», Jesús mostraba su paciencia y deseo de amistad verdadera. Esta invitación sigue viva hoy, invitándonos a abrir nuestro corazón para que Él transforme nuestra vida. La casa de Lidia en Filipos no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la comunidad que se formaba. Allí, personas de diferentes orígenes se encontraban para escuchar la palabra de Dios, orar juntas y fortalecerse en la fe. Esta unión mostraba que seguir a Jesús no es un camino solitario, sino una jornada en familia. El amor, la hospitalidad y el servicio mutuo eran la base para el crecimiento de la iglesia en aquel lugar. Incluso ante la persecución y las dificultades, como la prisión de Pablo y Silas, la comunidad se mantenía firme, animada por las experiencias vividas y por la certeza de que Dios estaba con ellos. Esta historia nos recuerda la importancia de estar juntos, ayudándonos unos a otros y creciendo en la fe. Hola, ¿todavía estás ahí viendo el video? ¿Sabías que Jesús ama mucho a los niños? Sí. Y Él dijo que el reino de los cielos es de ellos. Y si tú también quieres tener un corazón puro, alegre y lleno de fe, escribe en los comentarios. Y no te olvides de hacer clic en el botón rojo de suscribirse. Sí. Aquí en la Biblia Divertida tenemos muchas historias lindas y canciones que te van a encantar. Activa la campanita, dale like al video y comparte con tus amiguitos también, porque aquí aprendemos todos juntos con alegría y con el amor de Jesús. Nos vemos en la próxima historia, amiguito. Y recuerda, Jesús quiere que estés bien cerquita de Él.